legislativa como la consulta popular. Había argumentado que la iniciativa popular legislativa está introducida en el artículo 39 de la reforma de 1994, había sido reglamentada en 1996, fue reglamentada, así está reglamentada, bajo el formato de una iniciativa de lo que se llama en ciencia política una iniciativa de agenda. Y expliqué ayer que la iniciativa de agenda se contrapone, o es una forma específica de mecanismo de participación ciudadana, distinta a una forma más robusta, denominada iniciativa ciudadana de referéndum, que puede tener dos modalidades, una directa o una indirecta. Y el argumento que esgrimí ayer es que la iniciativa popular legislativa del artículo 39 podría ser reglamentada bajo el formato de una iniciativa ciudadana de referéndum, porque los efectos del proyecto de ley introducido por ciudadanos bajo el mecanismo, bajo el expediente de juntar firmas, han de ser reglamentados por el Congreso, y el Congreso tranquilamente podría reglamentar que en caso de rechazo o en caso de que el Congreso no trate el proyecto de ley en un plazo determinado, la autoridad electoral puede estar obligada a convocar. Esto es perfectamente posible y jurídicamente no contradiría al texto del artículo 32, con lo cual está abierta esa posibilidad. Como cuestión. Me detuve bastante en esto porque, en mi opinión personal, es una puerta abierta a una reforma de la Constitución política importante, porque transformaría los incentivos de la dinámica política argentina, sin necesidad de reformar el texto constitucional. O sea, si se reformara ese artículo y se reglamentara ese artículo bajo el formato de una iniciativa ciudadana de referéndum, podríamos ver un cambio de la constitución política importante, y también en la manera en que funcionan los partidos políticos, sin necesidad de tocar el texto constitucional. Y bueno, por supuesto todo depende de los detalles, ¿no? Como se suele decir, el diablo está en los detalles. Y depende de cuál sea el umbral de firmas que se exigiría para plantear una iniciativa ciudadana de referéndum, cuál es el plazo al que debería sujetarse el Congreso para tratar la cuestión, cuál es el plazo en el cual la autoridad electoral debe convocar el referéndum una vez que el Congreso lo rechace o venciera el plazo de tratamiento. O sea, hay muchas cuestiones que están abiertas y para las cuales también hay respuestas, pero la cuestión fundamental, que es sobre la que me quería explayar, es que el artículo 39 habilita una reglamentación
más robusta de la participación ciudadana. Y esto me parece que abre una posibilidad de reforma política importante que cabría experimentar. Ninguno de los partidos políticos en la actualidad ha propuesto algo así. Yo creo que ni siquiera lo han considerado, porque hasta donde yo sé, muy pocos juristas advierten esta puerta abierta. A nadie parece interesarle mucho la participación ciudadana. Y aquellos juristas que dicen estar interesados en la participación ciudadana, generalmente nunca consideran ni conciben la posibilidad de instanciar un mecanismo como este. Y es triste porque ahí tenemos el ejemplo de Uruguay, que es un país bastante, digamos, interesante desde el punto de vista del funcionamiento de su democracia en la región. Y Uruguay es un practicante frecuente de las iniciativas ciudadanas de referéndum. Y además las tiene reguladas, tanto en la Constitución como en la ley. Y bueno, nada, el caso uruguayo creo que es un caso que muestra que esta institución puede ser perfectamente usada sin el riesgo de desencadenar en prácticas abusivas populistas. En general, a estos mecanismos de participación ciudadana se los acusa de degenerar en prácticas plebiscitarias o populistas al servicio de demagogos o tiranos populistas. Pero esa acusación está mal dirigida porque en realidad es el plebiscito, es el artículo 40, digamos, la institución de la que hacen uso los demagogos y los tiranos. O sea, la posibilidad de convocar un referéndum desde arriba por una sola persona, por decisión de una sola persona. Esa y controlar el timing, ¿no?, de la convocatoria del referéndum. Esa posibilidad está proscrita, digamos, no está disponible bajo un formato de iniciativa ciudadana de referéndum. O solo está disponible, si se quiere, si el Poder Ejecutivo también transita por una etapa de juntada de firmas. O sea que lo que se llama el recogimiento de las firmas es algo que está abierto a cualquier persona y a cualquier organización. Y bueno, no es lo mismo buscar un plebiscito a través de una sola decisión solitaria de un ejecutivo de turno que verse abocado al esfuerzo de juntar las firmas a través de un proceso que cuesta dinero, cuesta comunicación, hay que convencer a los demás, y bueno, tiene su costo y también su riesgo. Entonces, la iniciativa ciudadana de referéndum no es para ponerle en absoluto con los plebiscitos. De hecho, hay algunos que dicen que a estas dos instituciones hay que ponerles un nombre distinto y llamarlas de otro modo porque no tienen nada que ver. Y normalmente no tenemos buenos nombres para diferenciarlas.
De hecho, si yo a ustedes les pregunto si convocar si el hecho de que un poder ejecutivo de manera unilateral convoque a una consulta popular, ¿cómo se lo llama a eso? Estoy seguro que muchos de ustedes van a decir que eso es un referéndum. Y si les pregunto cuál es la diferencia entre un referéndum y un plebiscito, seguramente muchos no van a saber contestarme. O van a decir, bueno, no, no es lo mismo un referéndum de un plebiscito. De hecho, en la ciencia política hay unanimidad en considerar que un referéndum es desde abajo, es a través de un mecanismo de juntada de firmas. Y un plebiscito es desde arriba, es cuando la autoridad, alguna autoridad representativa lo decide. Entonces, ahí ya tenemos una confusión. Técnicamente un referéndum es cuando surge de un proceso de juntada de firmas. Y plebiscito es cuando es desde arriba, cuando una autoridad lo decide. Por eso se dice que los líderes populistas son plebiscitarios o gobiernan de manera plebiscitaria, porque hacen uso de esa herramienta de consultar al pueblo para su propio beneficio. Claro, porque usan la herramienta del plebiscito que tienen a mano, que controlan para su propio beneficio de perpetuación en el poder. El referéndum, en cambio, la iniciativa ciudadana referéndum, no está completo. Si bien un ejecutivo podría controlarla, porque por supuesto siempre puede iniciar un proceso de recogimiento de firmas, no es el único que puede hacerlo. Cualquier ciudadano, si se sabe organizar bien o si la causa es suficientemente suficientemente interesante como para reunir la adhesión de un número significativo de personas, podría plantear un referéndum. Entonces es una herramienta más abierta, que no está controlada únicamente por el poder político. Y esto hace que el juego político sea mucho más abierto que bajo un esquema donde solamente tenemos al plebiscito como única herramienta de consulta popular. Dicho esto lo vimos ayer, voy a pasar a compartir pantalla. Y solo para terminar este punto de la iniciativa ciudadana y iniciativa popular legislativa y la consulta popular, fíjense cómo está redactado en la Constitución, que en la iniciativa popular legislativa, que está reglamentada como una iniciativa de agenda, a la ciudadanía le impone restricciones. ¿Sí? O sea, dice, bueno, en el último párrafo, no podrán versar sobre tratados internacionales, reforma constitucional, tributos, presupuesto y materia penal. Fíjense que está reglamentado como una iniciativa de agenda, el artículo 39, que finalmente es el Congreso el que decide, pero le impone restricciones a la ciudadanía. Pero el artículo 40, que es el plebiscito, que es la posibilidad de que la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo, siempre que sea no vinculante, y respecto de competencias privativas, es el párrafo segundo,
no le imponen restricciones de ningún tipo. O sea que el Congreso y el Poder Ejecutivo puede convocar una consulta popular sin restricciones sustantivas, mientras que los ciudadanos pueden plantear una iniciativa popular legislativa solo en la medida en que no se trate de esas 4 materias que son prohibidas. Perdón, 5 materias prohibidas. Entonces, fíjense que acá hay eh, una incoherencia, o más bien eh, un trasfondo, si se quiere, elitista, porque a los ciudadanos les impide siquiera plantear algunos proyectos de algunas materias, pero a los representantes les habilita a plantear cualquier consulta popular. Como que ellos sí pueden, pero los ciudadanos ni siquiera pueden plantear un proyecto de ley bajo en esas materias respectivas. Bueno, eso es todo lo que quería decir al respecto. Luego los detalles de regulación están en el artículo, no me voy a detener en ello, cuándo puede ser, cuál es la mayoría para que la consulta popular sea vinculante, y cuál es la mayoría para que no sea vinculante. Bueno, eso lo pueden leer tranquilamente. Me interesaba comentarles el trasfondo de estos 2 artículos y la posibilidad abierta que tiene el artículo 39 de ser reglamentado bajo un formato mucho más interesante desde el punto de vista de la participación ciudadana. Bueno, pasamos nos vamos a adentrar ahora en el federalismo argentino. Artículo 5 de la Constitución argentina dice: la garantía federal. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Y bajo estas condiciones, el gobierno federal garantiza el pleno ejercicio y gozo. Bueno, ¿qué hay para decir de esto? De este artículo. Este artículo es muy importante porque, por un lado, prohíbe, o sea, digamos que de este artículo y del artículo 126 surgen varios poderes, permisos y deberes de las provincias. Por un lado, tienen una prohibición. Las provincias no pueden inmiscuirse en las competencias que han sido delegadas de manera exclusiva al gobierno nacional. Las provincias no pueden dictar moneda, por ejemplo, no pueden emitir moneda, no pueden legislar en derecho de fondo, como no pueden dictar un código civil o un código penal, solamente los códigos de procedimiento. No pueden establecer aduanas interiores. No pueden bueno, esas son las más claras.
no pueden armarse, digamos, no pueden crear fuerzas armadas. Las únicas fuerzas armadas son las del gobierno nacional. Por otro lado, le establece el artículo 5 la obligación, un deber de mandato. Tienen que respetar los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional. Ese es un deber de piso, es decir, el piso mínimo son los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y en los tratados que tienen jerarquía constitucional. Pero por arriba de este piso, las constituciones provinciales, y siempre que no contradigan los derechos de la Constitución Nacional, podrían reconocer y proteger derechos nuevos. O sea, el mandato de la Constitución Nacional es que hay un piso mínimo que deben ser, que son los derechos garantizados por la Constitución Nacional. Hay un piso mínimo que todas las constituciones tienen que reconocer y proteger. El otro mandato también es que tienen que gobernarse bajo un sistema republicano. Y hoy se entiende que también, aunque se entiende, pero no lo dice, democrático. El mandato es que las constituciones de las provincias tienen que garantizar una estructura republicana para su gobierno. Acá es interesante ver que en 1853, en la Constitución original del texto constitucional de 1853, establecía que el gobierno nacional tenía que, digamos, el Congreso Nacional tenía que aprobar las constituciones provinciales. Cuando Buenos Aires entra a la Unión en 1860, le pide, una de las del pacto, ¿no? Uno de los puntos del pacto a través del cual Buenos Aires se suma a la Unión, fue precisamente abolir el derecho del Congreso Nacional a desaprobar una constitución provincial. Y desde 1860, la Constitución argentina no obliga a que las constituciones provinciales tengan que ser aprobadas por el Congreso Nacional, otorgándole a las provincias mayor autonomía. Por supuesto que si una constitución provincial contradice en algún punto en estos puntos tanto de prohibición como de mandato a la Constitución Nacional, la justicia constitucional puede llegar a declararla inconstitucional y por lo tanto inaplicable. No es que no tengan, digamos, los ciudadanos de la nación argentina no tengan garantías de que se va a respetar la Constitución Nacional. La garantía la va a dar finalmente la justicia constitucional. Pero es importante saber que antes de 1860 se había pensado que el procedimiento para asegurar esa garantía de que las constituciones provinciales van a sujetarse
a los principios de la Constitución Nacional, se había pensado que el Congreso podía llegar a controlar esa compatibilidad, y luego en 1860 se suprimió. Y quedó como garantía procedimental de esa compatibilidad finalmente la justicia constitucional. Y bueno, y finalmente es la habilitación, ¿no? Hay una regla de habilitación por el cual las constituciones de los gobiernos provinciales estar habilitados para ejercer cualquier competencia no delegada al gobierno nacional. Y también para reconocer derechos que no están reconocidos en la Constitución Nacional. Por eso hablamos de que la Constitución Nacional establece un piso mínimo de derechos, por arriba del cual los gobiernos provinciales, y cuando hablo de gobiernos me refiero tanto en un sentido amplio al Congreso provincial como al Poder Ejecutivo. Espérenme un segundo que voy a buscar un vaso de agua. Otra curiosidad que es interesante destacar acá con la historia constitucional es que, y bueno, lo voy a comentar más tarde. Bueno, fíjense, vamos a hablar ahora brevemente del régimen municipal, porque no me quiero detener mucho en esto. Me quiero centrar sobre todo en el tema de la coparticipación federal y la intervención federal. Pero brevemente, el artículo 5 establece que los gobiernos provinciales van a tener que asegurar un régimen municipal. En 1994, la última reforma de la Constitución, en el artículo 123 se reconoce la autonomía municipal, la idea de autonomía municipal. Acá hay una larga historia entre, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, de cómo concebir al régimen municipal, bajo qué estatus jurídico concebirlo y reconocerlo y protegerlo. Ya que el artículo 5 de la Constitución no decía nada, simplemente decía régimen municipal. Durante mucho tiempo prevaleció, sobre todo desde 1911, con el fallo Ferrocarril del Sur de 1911, la idea de que los municipios eran entidades autárquicas y así debía reconocerse y concebirse. ¿Qué significa que es una entidad autárquica o qué es una entidad autárquica? Bueno, una entidad autárquica es una entidad que tiene personalidad jurídica propia y que puede administrar sus recursos. O sea, tiene capacidad para que alguien le asigne recursos y pueda administrarlos. Pero claro, esa entidad autárquica puede ser un ministerio, digamos, una creación del Poder Ejecutivo. O sea, de pronto crear una agencia estatal a la cual se le otorga un dinero y se puede designar al titular de esa agencia estatal y el titular puede
administrar con personalidad jurídica propia el presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo. Claro, detrás de la idea de autarquía está la capacidad del Poder Ejecutivo de controlar el municipio. Básicamente, cuando lo que sucedía es que cuando a un municipio se le reconocía, o más bien se consideraba en la jurisprudencia que el único estatus que tiene reconocido por la Constitución es el de una entidad autárquica, ello implicaba que el Poder Ejecutivo podía suprimir un municipio. Podía suprimirlo, podía crearlo, podía cambiar los límites territoriales, podía designar a un comisionado no elegido. Entonces, detrás de la idea de entidad autárquica estaba, políticamente estaba la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, el gobernador, pudiera crear y suprimir municipios y designar delegados provinciales en vez de intendentes electos. Por eso los doctrinarios que bregaban por la idea de autonomía, bregaban también por la idea de justamente de limitar los poderes del Poder Ejecutivo, del gobernador, para crear y suprimir municipios y designar intendentes o delegados. Sin embargo, desde 1911 predominó la idea de que los municipios eran meramente entidades autárquicas, con lo cual muchos gobernadores abusaron de esa jurisprudencia y utilizaron esa jurisprudencia como respaldo para poder crear a gusto los límites de los municipios. Bahía Blanca, la historia de Bahía Blanca es es un caso bien claro de esta práctica, según la cual el partido Bahía Blanca a través del tiempo se ha visto reducido alguna vez por el dictado de decretos que crearon partidos políticos sin respaldo legislativo. Partidos municipales. Y la elección de delegados municipales en esos partidos recientemente creados. Por ejemplo, el caso de Punta Alta, no sé si alguno de ustedes es de Punta Alta, tiene ese origen. Bueno, en el artículo 123 se asegura la autonomía municipal. Acá, hoy en día, ¿qué significa la autonomía municipal? Bueno, lo que está claro es que autonomía significa la posibilidad de darse las propias normas y elegir a las propias autoridades. En eso hay unanimidad de criterios. O sea, ¿qué significa autonomía? Bueno, es una entidad que se puede dar sus propias normas y elegir a sus propias autoridades. La discusión está en los límites de esas dos facultades. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los límites de darse sus propias normas? Y acá está la gran discusión. ¿tá? Y está entre los que consideran que darse sus propias normas significa la posibilidad de dictarse una carta orgánica municipal. Y hay otros que consideran que darse sus propias normas tiene que estar siempre sujeto a los límites establecidos por la ley orgánica de municipalidades de la provincia.
Y bueno, esa es la gran discusión. En mi opinión, la, la Constitución no está clara, no deja claro cuál es la noción adecuada. Quizá lo que sí está claro es que una carta orgánica, lo que sí me parece claro, que una carta orgánica, si se llegara a dictar por alguna municipalidad en la provincia de Buenos Aires, esa carta orgánica no puede contradecir ni a la ley orgánica de municipalidades, ni a la constitución provincial. Pero sí podría crear instituciones que no están recogidas en la ley orgánica de municipalidades, que tampoco están prohibidas. Y en ese punto me parece que ahí sí que hay una laguna interesante, que podría una municipalidad intentar regular a través de una carta orgánica. Y bueno, habría que ver. Creo que Coronel Suárez, no sé si Wangelén, no sé si alguien de ustedes es de Wangelén. Me parece que Wangelén interpuso, el intendente de Wangelén me parece que interpuso un amparo para que un juez constitucional, perdón, una acción declarativa de constitucionalidad, para que un juez declare si es constitucional o no la posibilidad de dictar, de que el Consejo Deliberante pueda, o una convención de ciudadanos pudiera dictar y aprobar una carta orgánica municipal. Pero hasta donde yo sé, todavía no hay pronunciamiento al respecto. Y esta es una cuestión abierta. Bueno, lo último que tengo que decir es que el artículo 123 en realidad vino a dar respaldo a un fallo previo, que es el fallo Rivademar de 1989, donde la Corte Suprema reconoce, digamos, en contravención a una larga historia de jurisprudencia a favor de la doctrina de la entidad autárquica, reconoce la autonomía municipal. Y el artículo 123 lo que viene a hacer es dar plena vigencia a ese fallo ya en el texto constitucional, en el propio texto de la Constitución argentina. Bueno, ahora pasamos a un tema más rígido, más complejo y también de enorme importancia, que tiene que ver con el federalismo. Y sobre el cual, bueno, aquí quizá un economista sea más competente, pues yo me voy a detener en los puntos centrales. Es el tema de la coparticipación federal. La coparticipación federal es cómo se distribuyen los ingresos de la nación entre nación y provincia. Sí,
Nere, ¿tenés algo para decirme? Sí, quería Sí. preguntarle algo con referencia a la unidad 3. ¿Cuáles son los documentos que tenemos que leer? ¿Todos los que subieron? Y si había algo para leer en alguno de los 2 libros que tenemos. Eh, los documentos que les sugiero que lean el de Víctor Bazán. Ese artículo me parece que es muy importante, porque es como un resumen de todo el asunto sobre el federalismo. Si tuviera que decir algo, ese es el artículo más importante de esta unidad temática. Junto con, bueno, las explicaciones que di sobre régimen electoral, régimen democrático. Uy, se me pegó. ¿Tiene wifi? Creo que se quedó sin wifi el profesor. Sí, creo que sí. Encima justo en el momento en el que le estaba preguntando sobre el material. Dios, esta madre. La madre. Creo que se Supongo que va el a profe reintegrar solo. va a intentar entrar de nuevo. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? No, no nos vamos, esperamos a que llegue el profe, porque va a volver, supongo. A no ser que sea un problema de Wi-Fi y no vuelva a conectarse de nuevo. No sé si alguno quiere mandarle al profe para ver. Es que ni siquiera sé cómo se llama. Se llama Sebastián Linares. No. En internet. Derecho constitucional. Eh,
¿Qué le pongo al profesor? Lo encontré justo ahí en Moodle, pero no está ni conectado ni nada. Creo que un compañero le iba a mandar yo. Ah, ok. Alexander puso que le mandaba. Ya le mandé mensaje, solo queda ver si responde el profe. Bueno, lo esperamos hasta las 9 y si no aparece, bueno, damos por finalizada la clase. La última que le explique mañana. Capaz se le cortó la luz. Sí, lo que pasa es que mañana era el día libre. Ni ganas de conectar mañana. Qué lindo, voy a tener que cortar el video y poner la parte que el profe explicó y bueno, ya la otra parte somos nosotros hablando. Re bonito esto. Al profe se le cortó el wifi y se salió de la clase y estamos todos nosotros acá como pelotudos esperando. Yo voy a esperar hasta las 9 si no aparece, chao. ¿Te llegó ya? Bueno. Re triste la situación. Por una vez que me meto a la clase y prendo la cámara. No puedo ver.
A no ser que se le haya cortado la luz al profe. No sé. Esperemos hasta las 9. Vemos. Yo para mí igual lo que pasó es que se le cortó el wifi porque le andaba medio errante. Para mí es la conexión, no es un tema de luz. No, si fuera la conexión, había respondido los Gmail, supongo. Así que tal vez se le fundió algo, no sé. No, en realidad no se termina en la reunión porque al ser un corte de wifi lo que hace es como que cambia de... No es como que cambia de dueño de Zoom, no sé si es eso, pero como que cambia de coordinador, entonces cuando supuestamente el profe le vuelva el wifi va a volver a saltar en la clase, pero como que está tardando un poquito. Chicos, me respondió el profe, me dijo que se le cortó el internet y que no vuelve. Bueno, entonces damos por finalizada la clase. Bueno, chao, nos vemos. Igual, Bye no bye. sé si se refiere no vuelve el internet o no vuelve él. Igual. Entonces seguramente que mañana tenemos que volver a conectarnos. Lamentablemente. Qué paja. Bueno, entonces por el momento le subo el pedacito que el profe explicó y después, bueno, se van a dar cuenta que todo el pedazo que resta es lo que nosotros estuvimos charlando. Pero es un pedacito muy cortito, debe ser unos 30 minutos lo que habrá explicado el profe, cuando mucho. Me pregunto Che, si nos Alexander. retiramos. Estuve revisando el libro Ah, que volvió el dio el profe. profe Venga. y que conseguí con participación. Tiene 51 páginas. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se te Hola, escucha. profe, sí se escucha. Ay, bueno, se me cortó internet, lo siento. Y además estoy con el celular eh, y no me vuelve el internet a la computadora, con lo cual no voy a poder seguir con el PowerPoint que estaba explicando. Seguramente algunos de ustedes también se han retirado, ¿no? Deben haber ido algunos. Disculpe, profe. Chicos, ¿alguien manda por WhatsApp a los chicos que se fueron que volvió el profe?
Yo justo no tengo celular en mano, por Yo eso. les aviso si quieren. De todas maneras, había cosas que quería explicarles con los PowerPoints, pero bueno. Ay, qué bronca con esto de internet. La otra es que sigamos mañana y demos una clase mañana. Está previsto para solamente dudas y evacuar cualquier inquietud que puedan tener. ¿Qué les parece? Me parece bien, profe. ¿Está bien? O sea, en vez de mañana, bueno, dedicar unos minutos a cualquier duda al final y terminar el tema que estaba explicando, que es coparticipación federal e intervención federal. Espero mañana no tener ningún problema con internet, porque si hoy me sucedió esto, mañana también podría suceder. En ese caso, bueno, me volveré a conectar por el celular y cerraré el tema. Una pregunta, profe. Sí, ¿Cuál es el número del artículo que habla de la coparticipación? bueno, el artículo que habla de la coparticipación es el de Albina. El de la unidad número 3. Ya les digo, esperen, ¿eh? Lo tengo acá. Ah, no. Es un artículo que en realidad habla sobre el reparto inequitativo de la participación federal y cómo ese reparto viene perjudicando a los países, que es lo que voy a explicar hoy, algunos datos. Y cómo está organizada la coparticipación federal de tal modo de que, digamos, hay un reparto que termina perjudicando severamente a la provincia de Buenos Aires. Yo les quería mostrar un gráfico donde la provincia de Buenos Aires muestra cómo la provincia de Buenos Aires produce el 30% de todo, ¿no? Y recibe 20%, la verdad. Que la provincia, algo Mendoza, pero es lo que más PBI produce y menos recibe en relación con el PBI que produce. El resto, la gran mayoría de las provincias, recibe un porcentaje de coparticipación federal muy superior al PBI. Bueno, eso muestra bien cómo la provincia de Buenos Aires se ve perjudicada en el concierto del reparto de la coparticipación federal. Cómo la riqueza producida por la provincia de Buenos Aires termina desviándose en coparticipación federal a través de transferencias directas al resto de las provincias argentinas. Eso es uno de los puntos centrales sobre los que quería conversar. Pero si quieren mañana lo muestro con más claridad. Y en el artículo de Bazán aparece, profesor. Sí, aparece, pero con menor desarrollo que en el artículo de Albina, que explica bien el problema. Está subido a Moodle. Sí, está subido a Moodle. Ok. ¿Y la Constitución en qué artículo lo contempla, profe? La Constitución, en el artículo de la coparticipación, es el artículo 75, inciso 2, y la disposición transitoria sexta. El artículo 75, inciso 2,
dice básicamente que las contribuciones nacionales, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables. Quiere decir que los ingresos nacionales, salvo las retenciones a la exportación, el resto son coparticipables. Y una ley convenio que van a ser aprobada por todas las provincias, entre nación y provincias, va a reglamentar cómo va a ser el reparto de esos ingresos entre nación y provincia. Y establece una serie de principios en el artículo 75, inciso 2. El principio de automaticidad, la remisión de los fondos, y establece que la ley convenio tiene que asegurar unos criterios objetivos de reparto. Tiene que ser equitativo, tiene que ser solidaria y tiene que dar prioridad a un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio de la nación. Bueno, esa ley convenio nunca fue aprobada desde la reforma de 1994. Y lo que está vigente es una ley, que es la ley 23.548 de 1988, que es una ley provisional, que es la que regula la coparticipación federal en Argentina. Y lo interesante es que la ley convenio del artículo 75, inciso 2, establece que primero tiene que ser iniciada en la Cámara de Senadores y tiene que ser aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Pero además establece el artículo 75, inciso 2, que tiene que ser aprobada por todas las provincias. Y esto ha sido interpretado por doctrina como estableciendo el criterio de unanimidad por parte de todas y cada una de las provincias. Es decir, si se quiere reformar la ley de 1988, la ley de coparticipación tiene que ser aprobada, primero iniciada en la Cámara de Senadores, aprobada por mayoría absoluta de la totalidad de miembros, de senadores, aprobada por mayoría absoluta de la totalidad de miembros de diputados, y luego tiene que ser aprobadas en cada una de las provincias. Porque además la disposición transitoria sexta de la Constitución dice que no podrá modificarse la ley de coparticipación sin la aprobación de cada una de las provincias, de la provincia interesada. Con lo cual, el artículo 75, inciso 2, establece un procedimiento de reforma a la ley de coparticipación más gravoso que la propia reforma constitucional, porque exige la unanimidad de cada una de las provincias para reformar la ley de coparticipación vigente, que es la ley 23.548. Y esto ha significado en los hechos que esa ley de 1988 tiene un estatus jurídico casi pétreo, porque cualquier provincia puede vetar cualquier propuesta de reforma al concierto de coparticipación federal de la ley de reforma
de la coparticipación. Y esto hace que... Profe. Sí. No lo quería interrumpir, pero la pregunta es si esto lo va a reiterar mañana, porque solo hay 15 alumnos en la llamada. Sí, lo que les decía, le estaba contestando a quien me preguntó, pero mañana lo vuelvo a reiterar. A Wilfredo. Ah, buenísimo. Hola, Wilfredo. Gracias. Te estaba contestando con cierto detalle, pero mañana lo vuelvo a reiterar, si les parece bien, y volvemos a tocar este Lo tema. digo porque basado en la página 49 y 50 hace mención al proyecto, al convenio que hizo usted referencia en materia de coparticipación. Claro. Y la explicación de que fue designado para ello en este momento al Senado la calidad de Cámara de origen en este proyecto. No te escuché bien, Wilfredo, perdón. No logro, sale el sonido medio mal. Sí, es que mi micrófono está medio malo, pero lo que le digo es para los chicos que en Basam, ya en la página 49 y 50, trata lo relativo al artículo 75, inciso 2, referido a la ley convenio en materia de cooperación de coparticipación federal. Exactamente. Exactamente, sí. Perfecto. Yo, de todas maneras, mañana a la mañana voy a subir este PowerPoint para que ustedes puedan tenerlo con las diapositivas. Y todo el contenido que estoy dando. De todas maneras, mañana voy a volver a explicar coparticipación federal e intervención federal. Y en vez de dedicar la clase a cualquier duda que puedan tener, que también lo vamos a ver al finalizar la clase, mañana reeditamos esta parte de la clase, si les parece bien. Muy bien, profe. A las Bueno, 8, ¿no, profe? mañana a las 8. Nos vemos a las 8 de vuelta. Chao, Muchísimas profe. gracias, profesor. Gracias. Gracias. Buenas noches. Chao, profe. Nos vemos. Adiós, profe. Por el... Hasta luego.